chica pobre vio a un indigente y lo llevó a su casa sin imaginar que era un inventor millonario. Abuela, ¿dormiste bien?, preguntó Min Seo en voz baja, acercándose a la pequeña habitación contigua donde una anciana reposaba en un futón tradicional. La mujer mayor, con arrugas que delineaban una vida de trabajo duro, sonrió débilmente. No te preocupes por mí, pequeña. Ve a trabajar, estaré bien. Min Seo se mordió el labio inferior, notando el temblor en las manos de su abuela mientras intentaba alcanzar el vaso de agua. Dejé tu medicina preparada. La de la mañana está en el recipiente azul, ¿recuerdas? Siempre tan organizada, respondió la abuela con una sonrisa cansada. Te pareces tanto a tu madre. El comentario provocó un nudo en la garganta de Min Seo. Hacía 5 años que sus padres habían fallecido en un accidente, dejándola sola con su abuela, su único familiar vivo. Desde entonces, sus días se habían convertido en una interminable sucesión de trabajo y responsabilidades. En la pequeña cocina, Min Seo preparó un desayuno sencillo. El arroz de ayer recalentado y algunas verduras. Mientras comía rápidamente, revisó las facturas esparcidas sobre la mesa. El papel del hospital destacaba entre todas, 100.000 wons para el tratamiento mensual de su abuela, sin contar los medicamentos. Solo necesito aguantar un poco más, susurró para sí misma mientras guardaba el papel en su bolso desgastado. Las calles estaban casi desiertas cuando Min Seo salió del apartamento. El frío de la mañana le calaba los huesos a través de su chaqueta gastada. Caminó rápidamente hacia la parada del autobús, calculando mentalmente el tiempo para llegar al Café Sunshine, donde trabajaba desde las 5:30 hasta las 2 de la tarde. Min Seo. Llegaste temprano como siempre, la saludó el señor Park, dueño de la cafetería, mientras levantaba las persianas metálicas del local. Buenos días, señor Park, respondió ella con una reverencia respetuosa, aunque sus ojos reflejaban un cansancio que no correspondía a sus 24 años. El café se llenó rápidamente de oficinistas apresurados y estudiantes somnolientos. Min Seo se movía con agilidad entre las mesas, memorizando pedidos complejos, sirviendo con una sonrisa que ocultaba perfectamente su agotamiento. Un americano grande con leche de almendras y un macchiato de caramelo, sin azúcar, recitó Alberiste, mientras limpiaba una mesa recién desocupada. Durante su breve descanso de 10 minutos, a las 11:30, Min Seo aprovechó para llamar al hospital. ¿Centro Médico Ansun? Quería preguntar sobre el nuevo tratamiento para la artritis reumatoide, habló en voz baja, escondiéndose en el pequeño almacén. 330,000 wons mensuales. Su corazón se hundió. Entiendo, gracias. Al colgar, Min Seo cerró los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas. Las cuentas ya eran difíciles de pagar, y ahora esto. Respiró profundo, guardó el teléfono y regresó a su trabajo, con la sonrisa profesional perfectamente restaurada. A las 2:15, Min Seo salió del café y corrió hacia la universidad. No era estudiante, ya no podía permitírselo, pero había conseguido un trabajo en la biblioteca clasificando libros 3 horas al día. Sus dedos, ya agrietados por el detergente de la cafetería, pasaban las páginas de los libros de gastronomía con una añoranza que no podía disimular. ¿Sigues estudiando estos?, preguntó amablemente la bibliotecaria, sorprendiéndola mientras hojeaba un libro de cocina francesa. Solo, recordando, contestó Min Seo con una sonrisa triste. Algún día volveré a clases. Había abandonado su carrera de gastronomía en el 2.º año, cuando su abuela enfermó gravemente. Las prioridades estaban claras, primero la familia, después los sueños. Al terminar en la biblioteca, Min Seo recogió su uniforme de repartidora en la oficina de Rapid Delivery. Desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, recorría las calles de Seúl en una pequeña motocicleta, entregando comida a domicilio. Pedido para el apartamento 1203, edificio Hyundai, le informó el despachador por el auricular mientras ella aceleraba bajo la lluvia ligera. Cada entrega era una carrera contra el reloj. Cada propina, un pequeño tesoro que guardaba cuidadosamente en un sobremarcado como tratamiento de la abuela. A las 11 de la noche,
después de entregar una orden de pollo frito a un grupo de estudiantes universitarios, Min Seo se permitió descansar brevemente en un banco del parque. Sus piernas temblaban por el cansancio. Sacó de su bolsillo un pequeño paquete arrugado, las sobras del almuerzo que no había tenido tiempo de comer. Mientras masticaba lentamente su pan, observó a los jóvenes que pasaban riendo, algunos dirigiéndose a bares, otros regresando de estudiar. Vidas normales. Vidas que alguna vez imaginó para sí misma. Su teléfono vibró, un mensaje de su vecina: «Tu abuela está bien. Le di su medicina de la noche. No te preocupes, descansa un poco». Min Seo sonrió con gratitud. Pequeños gestos de bondad como ese le recordaban que, a pesar de todo, no estaba completamente sola. Cuando finalmente terminó su turno, pasada la medianoche, comenzó el largo camino a casa. Las estrellas brillaban débilmente sobre la ciudad iluminada. Min Seo caminaba despacio, cada paso pesado por el agotamiento del día. Solo un poco más, se repetía como un mantra, solo necesito aguantar un poco más. En sus bolsillos, llevaba los sueños postergados, las facturas pendientes y el amor incondicional por la única familia que le quedaba. En su corazón, una determinación que ni la pobreza ni el cansancio habían logrado quebrar. Porque Min Seo, a pesar de todo, seguía creyendo que algún día las cosas mejorarían. Señor Park, su padre lo espera en la sala de juntas, anunció una asistente con tono formal, interrumpiendo sus pensamientos. Hyo asintió sin entusiasmo. Otra reunión. Otra presentación donde tendría que sonreír a inversionistas que solo veían números y no personas. La sala de juntas era imponente, cristal, acero y madera. De la más alta calidad. 12 ejecutivos de rostros severos lo esperaban, presididos por su padre, el CEO Park Sun-min, un hombre cuya presencia imponía respeto y, a menudo, temor. «Estábamos esperándote», dijo su padre con una mirada que mezclaba impaciencia y decepción. «El proyecto de expansión en Jeju no puede retrasarse más». Hyo tomó asiento y desplegó varios documentos frente a él. «He revisado las proyecciones financieras y creo que deberíamos reconsiderar el impacto ambiental. La comunidad local estará agradecida por los empleos que crearemos», interrumpió uno de los ejecutivos con desdén. «No estamos aquí para discutir sentimentalismos, sino negocios». Durante las 2 horas siguientes, Hyo intentó defender su postura: un desarrollo más sostenible, salarios más justos para los futuros empleados, integración con la cultura local. Cada argumento fue recibido con miradas condescendientes o comentarios cortantes. Al terminar la reunión, su padre lo detuvo en el pasillo. «¿Qué te sucede últimamente?», preguntó Park Sun-min, sin rodeos. «Primero el proyecto de Busan, ahora esto. Te estás convirtiendo en el defensor de causas perdidas». Hyo miró directamente a los ojos de su padre. «Solo intento que nuestro legado sea algo más que edificios lujosos vacíos de humanidad». «La humanidad no paga dividendos», respondió su padre con frialdad. «Para mañana quiero tu firma en los documentos». Sin más discusiones. Esa noche, en su penthouse en Gangnam, Hyo contemplaba la ciudad a través de ventanales que iban del suelo al techo. La soledad del espacio de 300 metros cuadrados pesaba sobre él. Tomó una copa de vino caro que no le apetecía y la dejó en la mesa de centro. Su teléfono vibró con notificaciones, mensajes de la modelo con la que había tenido una cita arreglada por su madre, invitaciones a galas benéficas donde los ricos donaban migajas para fotografiarse, recordatorios de reuniones donde se decidía el destino de personas a las que nunca conocería. «¿Es esto todo?», susurró para sí mismo, observando el reflejo de su rostro cansado en el cristal. Caminó hasta su habitación y abrió un cajón que rara vez visitaba. Dentro, una cámara fotográfica profesional, su verdadera pasión que había abandonado por las responsabilidades corporativas. La tomó entre sus manos, sintiéndola como una vieja amiga. Una idea comenzó a formarse en su mente, primero como una locura pasajera, luego como una posibilidad real. ¿Y si desapareciera? No para siempre,
solo lo suficiente para recordar quién era realmente antes de convertirse en el heredero Park. Esa misma noche, Hyo tomó decisiones rápidas. Empacó lo esencial en una mochila desgastada que había usado durante sus viajes universitarios. Ropa sencilla que guardaba por nostalgia, la cámara, algo de efectivo. Dejó sus tarjetas de crédito, excepto una para emergencias. Señor, ¿necesita que prepare el auto?, preguntó su asistente personal por el intercomunicador. No será necesario, Min-hoon. Tomaré unos días libres. Encárgate de reprogramar mis compromisos. Pero señor, la reunión con los inversionistas japoneses, diles que estoy enfermo. O mejor, diles la verdad, que necesito tiempo para pensar. A la mañana siguiente, casi irreconocible con jeans desgastados, una camiseta simple, una gorra y anteojos, Hyo Park se mezclaba entre la multitud del metro de Seúl. Por primera vez en años, nadie lo miraba, nadie esperaba nada de él. La sensación era embriagadora. Durante 3 días se hospedó en un modesto hotel del distrito de Hongdae, fotografiando la vida urbana, conversando con estudiantes en cafeterías sin que supieran quién era, escuchando historias de vendedores callejeros. Cada imagen capturada era un fragmento de autenticidad que tanto anhelaba. ¿Eres fotógrafo?, le preguntó un anciano mientras Hyo retrataba su puesto de pescado en el mercado tradicional. Algo así, respondió con una sonrisa. Estoy buscando historias reales. Pues has venido al lugar correcto, dijo el hombre, señalando alrededor. Aquí no encontrarás falsedades, solo gente trabajando para sobrevivir. Esas palabras resonaron en Hyo durante el resto del día. ¿Cuándo fue la última vez que había tenido una conversación honesta? En su mundo, cada palabra estaba calculada, cada relación tenía un propósito estratégico. Al cuarto día, impulsado por su recién descubierta libertad, Hyo decidió aventurarse más lejos de los distritos turísticos. Tomó un autobús hacia un barrio periférico conocido por sus edificios antiguos y comunidades trabajadoras. El cielo amenazaba tormenta, pero eso solo hacía más interesantes las fotografías que capturaba. Las calles estrechas contaban historias de vidas muy diferentes a la suya. Niños jugando con juguetes improvisados, ancianos compartiendo kimchi casero, jóvenes reparando motocicletas en pequeños talleres. Hyo se sentía como un explorador en un mundo nuevo, aunque estaba a solo kilómetros de su penthouse. Este lugar tiene alma, pensó mientras ajustaba el lente de su cámara para capturar a una familia cenando a través de una ventana iluminada. Su teléfono sonó insistentemente. Era su padre, por tercera vez ese día. Hyo dudó, pero finalmente respondió. ¿Dónde demonios estás? La voz del CEO Park retumbó con furia contenida. Los japoneses están furiosos. Tu madre está preocupada. La junta directiva cuestiona tu compromiso. Necesitaba espacio para pensar, respondió Hyo, manteniendo la calma. Estoy cansado de vivir en una burbuja de privilegio donde nadie dice la verdad. ¿Verdad? Su padre rió amargamente. La verdad es que mientras juegas a ser rebelde, hay decisiones importantes esperándote. La verdad es que tienes responsabilidades que no puedes ignorar. Volveré cuando esté listo, respondió Hyo. Cuando recuerde quién soy realmente. Eres el heredero de Park Hospitality Group, sentenció su padre. Esa es tu identidad, te guste o no. Hyo colgó, sintiendo una mezcla de culpa y liberación. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras caminaba sin rumbo, perdido en sus pensamientos. Pronto, la llovizna se convirtió en aguacero. Buscó refugio bajo un pequeño toldo, pero el viento hacía que igual se mojara. La tormenta arreciaba, transformándose en una de esas lluvias torrenciales de verano que paralizan la ciudad. A su alrededor, comercios cerraban apresuradamente mientras la gente corría buscando refugio. ¿Estás bien? Una voz femenina lo sorprendió desde atrás. Al girarse, vio a una joven empapada que sostenía una bolsa de compras protegida bajo su chaqueta. La tormenta empeorará. Las noticias dicen que durará toda la noche.
Hio observó a la muchacha. Su rostro reflejaba cansancio, pero sus ojos mostraban una preocupación genuina por un completo desconocido. Estoy bien, respondió, aunque un escalofrío lo contradijo. Solo esperaré a que pase un poco. La joven lo miró con escepticismo. Vivo a 2 calles. Si no tienes dónde quedarte. Dudó un momento, puedes esperar en mi casa hasta que amaine. Hio quedó momentáneamente sin palabras. En su mundo, cada ofrecimiento venía con expectativas ocultas y agendas secretas. Pero en los ojos de esta desconocida solo veía una sencilla bondad que lo desarmó. No quiero molestar, respondió finalmente. No es molestia, insistió ella con una pequeña sonrisa. Mi abuela siempre dice que negar refugio durante una tormenta trae mala suerte. Soy Min Seo, por cierto. Hio, respondió él, omitiendo su apellido deliberadamente. Gracias. Mientras caminaban apresuradamente bajo la lluvia, Hio se preguntó qué pensaría su padre si pudiera verlo ahora, el futuro líder de Park Hospitality Group, empapado hasta los huesos, siguiendo a una desconocida hacia un apartamento en uno de los barrios más humildes de Seúl. Cuidado con ese charco, gritó Min Seo por encima del estruendo de la tormenta, señalando una depresión en el pavimento donde el agua se acumulaba peligrosamente. Hio asintió agradecido mientras esquivaba el obstáculo. Observó de reojo a la joven que caminaba a su lado. A pesar de estar empapada, mantenía una determinación admirable, sujetando con fuerza aquella bolsa de compras contra su pecho como si contuviera tesoros. Es aquí, anunció Min Seo, deteniéndose frente a un edificio antiguo de 5 pisos. La fachada descolorida mostraba signos evidentes del paso del tiempo, con manchas de humedad que dibujaban patrones irregulares en las paredes. Entraron al vestíbulo, un espacio reducido apenas iluminado por una bombilla titilante. El ascensor tenía un cartel que indicaba, fuera de servicio, desde hacía tanto tiempo que el papel había amarilleado. Vivo en el 4º piso, explicó Min Seo con una sonrisa tímida. Lamento que tengamos que subir por las escaleras. No hay problema, respondió Hio, siguiéndola por la estrecha escalera. Cada peldaño crujía bajo su peso, un sonido que jamás habría escuchado en los edificios de lujo donde solía moverse. A medida que subían, Hio notó detalles que contaban historias silenciosas, juguetes desgastados abandonados en un rincón, el olor a kimchi que emanaba de algún apartamento, una maceta con una planta resistente que se esforzaba por crecer junto a una ventana con poca luz. ¿Eres nuevo en el barrio?, preguntó Min Seo entre respiraciones agitadas mientras alcanzaban el 3er piso. Sí, podría decirse que estoy explorando, respondió él, cuidadoso con sus palabras. Soy fotógrafo freelance. Me interesa capturar la vida real de la ciudad, no solo los puntos turísticos. Min Seo lo miró con genuina curiosidad. ¿Freelance? Debe ser difícil no tener un ingreso fijo. La observación, tan inocente y directa, provocó una sonrisa irónica en Hio. Si ella supiera quién era realmente, la ironía sería aún mayor. Tiene sus desafíos, respondió simplemente. Pero también sus libertades. Al llegar al 4º piso, Min Seo se detuvo frente a una puerta con el número 403, ligeramente torcido. Buscó las llaves en su bolsillo y abrió con ese movimiento característico que tienen las cerraduras viejas, un empujón simultáneo con el hombro mientras giraba la llave. Bienvenido, dijo ella con una mezcla de orgullo y vergüenza mientras encendía la luz. No es mucho, pero es nuestro hogar. Hio entró al pequeño apartamento y sintió una inmediata sensación de calidez que contrastaba radicalmente con la tormenta exterior. El espacio era diminuto comparado con cualquiera de las propiedades de su familia, pero había algo en él que transmitía una sensación que rara vez había experimentado: autenticidad. Una sala que también funcionaba como comedor, una pequeña cocina separada apenas por un mostrador, y 2 puertas que presumiblemente conducían a las habitaciones. Los muebles eran escasos y gastados, pero dispuestos con evidente cuidado. En las paredes, algunas fotografías familiares y un calendario donde varias fechas estaban marcadas con círculos rojos. Abuela. Ya llegué,
llamó Min Seo mientras dejaba sus zapatos empapados en la entrada. Traje un invitado, se ha quedado atrapado en la tormenta. Desde una de las habitaciones se escuchó una voz débil pero cálida. ¿Un invitado? ¡Qué sorpresa tan agradable! Una anciana apareció en el umbral de la puerta, apoyándose en un bastón. Su rostro, surcado por profundas arrugas, irradiaba una dignidad que Hyo reconoció inmediatamente. Le recordaba a su propia abuela, fallecida años atrás, la única persona de su familia que lo había tratado como un ser humano y no como un heredero. Abuela, él es Hyo, un fotógrafo. Hyo, ella es mi abuela, presentó Min Seo mientras ayudaba a la anciana a sentarse en el sofá. Hyo hizo una reverencia profunda, mostrando el respeto que había aprendido desde niño. Es un honor conocerla, señora. Lamento irrumpir así en su hogar. La anciana sonrió con calidez. El honor es nuestro, joven. Nadie debería estar fuera con este clima. Min Seo desapareció momentáneamente en la cocina y regresó. Con 2 toallas gastadas pero limpias. Ten, dijo, ofreciéndole una a Hyo. Deberías secarte o te enfermarás. Gracias, respondió él, sorprendido por el gesto. En su mundo, siempre había alguien encargado de anticipar sus necesidades. Este ofrecimiento espontáneo, sin expectativa de recompensa, lo conmovió más de lo que esperaba. Mientras se secaba el cabello, observó a Min Seo moverse por la pequeña cocina con una eficiencia admirable. En minutos, había puesto agua a hervir y preparaba algo que olía delicioso. No tenemos mucho, comentó ella sin mirarlo, como disculpándose de antemano, pero siempre hay suficiente para compartir. No deberías molestarte, protestó Hyo, sintiéndose repentinamente incómodo. Ya has hecho demasiado al ofrecerme refugio. La abuela intervino con suavidad. En esta casa, nunca dejamos que nadie se vaya con hambre. Es una tradición familiar. Mientras Min Seo cocinaba, la anciana comenzó a hablar con Hyo. Le preguntó sobre su fotografía, sus viajes, su familia. Hyo respondió con medias verdades, omitiendo detalles que revelarían su verdadera identidad, pero manteniendo la esencia de sus experiencias. Tienes manos de alguien que no ha conocido el trabajo duro, observó la anciana en un momento, tomando sus palmas entre las suyas, ásperas y marcadas por décadas de labor. Hyo se tensó, temiendo ser descubierto, pero la mujer continuó con una sonrisa amable. Pero tus ojos tienen una tristeza que no combina con tu juventud. Como si cargaras un peso invisible. Aquellas palabras, pronunciadas sin malicia, penetraron en Hyo como un rayo de claridad. Era exactamente lo que sentía, un peso invisible de expectativas, obligaciones y apariencias. A veces, respondió con honestidad inesperada, siento que vivo la vida que otros diseñaron para mí. La anciana asintió comprensivamente. Encontrar tu propio camino es el desafío más grande, más difícil que cualquier pobreza material. La conversación fue interrumpida por Min Seo, quien apareció con un humeante ramión casero, mejorado con verduras y un huevo. Es solo ramión, dijo ella con timidez, pero le añadí algunas cosas para hacerlo más sustancioso. Hyo contempló el sencillo plato como si fuera un banquete. Había comido en los restaurantes más exclusivos del mundo, pero nunca una comida preparada con tanta consideración por un extraño. Huele maravilloso, dijo sinceramente. Mientras comían, la tormenta arreciaba afuera. El viento aullaba entre los edificios y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. De pronto, un estruendo seguido de oscuridad total. Se ha ido la luz, suspiró Min Seo. Sucede siempre con estas tormentas. Hyo escuchó movimientos en la oscuridad y, momentos después, la suave luz de unas velas iluminó la estancia, creando sombras danzantes en las paredes. Estamos preparadas, explicó la abuela con una sonrisa que brillaba en la tenue luz. Min Seo siempre piensa en todo. En aquel momento, sentado en un pequeño apartamento iluminado por velas, compartiendo un humilde ramión con 2 desconocidas durante un apagón, Hyo experimentó una sensación que había olvidado. Paz. No había presiones, expectativas ni apariencias que mantener.
solo la autenticidad de un momento compartido. Un fuerte trueno retumbó, haciendo vibrar las ventanas. Min Seo se levantó para revisar que estuvieran bien cerradas y notó una gotera en una esquina de la sala. «Oh no, otra vez», murmuró, buscando rápidamente un recipiente para colocar bajo el goteo insistente. «El casero prometió arreglarlo hace meses», explicó la abuela a Hyo en voz baja. «Pero siempre tiene excusas». Hyo observó a Min Seo lidiar con eficiencia ante el problema, colocando toallas para absorber el agua y reacomodando sus escasas posesiones para protegerlas de la humedad. No había quejas ni dramas, solo resolución práctica. «Puedo ayudar», ofreció, sintiéndose inútil. Min Seo le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «¿Puedes sostener esto?», dijo, entregándole una linterna pequeña mientras ella se subía a un taburete para inspeccionar mejor la gotera. Trabajaron juntos en silencio durante unos minutos. Hyo sosteniendo la luz, Min Seo aplicando una solución temporal con cinta adhesiva y plástico. Había una coordinación natural entre ellos, como si hubieran resuelto problemas juntos durante años. «Debería aguantar por esta noche», dijo ella finalmente, bajando del taburete. La lluvia continuaba con fuerza, convirtiendo las calles en pequeños ríos según podía verse por la ventana. Hyo consultó su reloj, preocupado por primera vez por estar imponiendo su presencia. «Debería irme cuando amaine un poco», comentó, aunque la idea de regresar a su solitario penthouse le resultaba extrañamente desoladora después de esta calidez improvisada. Min Seo y su abuela intercambiaron miradas. «Tonterías», respondió la anciana con firmeza. «No dejaremos que salgas con este clima. El sofá no es el más cómodo del mundo, pero es mejor que arriesgarse ahí afuera». «Pero yo, no quiero ser una molestia», insistió Hyo, genuinamente desconcertado por la hospitalidad desinteresada. «No eres una molestia», respondió Min Seo con sencillez. «Eres una persona atrapada en una tormenta. Cualquiera haría lo mismo». Pero Hyo sabía que no era cierto. En su mundo, nadie ofrecería ayuda sin calcular primero el beneficio potencial. Este tipo de bondad, sin expectativas ni condiciones, era precisamente lo que había venido buscando sin saberlo. Mientras Min Seo preparaba el sofá con algunas mantas gastadas pero limpias, Hyo se acercó a la ventana. La ciudad, normalmente vibrante y luminosa, era ahora un paisaje oscurecido por el apagón, con solo algunos edificios iluminados por generadores de emergencia. Entre ellos, reconoció a lo lejos la torre donde estaba su penthouse, probablemente el único apartamento del edificio con luz plena gracias a los sistemas de respaldo. Dos mundos separados por kilómetros pero también por abismos de experiencia y perspectiva. Y él, de pie en la frontera entre ambos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. «Está listo», anunció Min Seo, interrumpiendo sus pensamientos. «No es gran cosa, pero...». «Es perfecto», respondió Hyo con sinceridad. «No sé cómo agradecerles». La anciana, que observaba la escena desde su sillón, sonrió con sabiduría. «A veces, los encuentros más inesperados son los que el destino planea con mayor cuidado», dijo enigmáticamente antes de despedirse para retirarse a descansar. Quedaron solos Min Seo y Hyo, iluminados apenas por la luz vacilante de las velas. Un momento de silencio compartido, cómodo y a la vez cargado de posibilidades no expresadas. «Gracias», dijo finalmente Hyo, intentando condensar en una palabra todo lo que sentía, gratitud, asombro, y una inesperada conexión que no podía explicar. Min Seo simplemente sonrió, aquel gesto natural que hacía que sus ojos cansados se iluminaran. «Descansa bien, fotógrafo. Mañana será otro día». La tormenta había cesado, dejando tras de sí un silencio casi reverencial, interrumpido solo por el goteo persistente que caía en el recipiente bajo la gotera y el distante rumor de la ciudad despertando. Un aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con otro más dulce que no pudo identificar inmediatamente. Siguiendo el olor, Hyo se dirigió hacia la pequeña cocina, donde encontró a Min Seo de espaldas, concentrada en preparar algo ante la estufa. Llevaba el mismo uniforme que la noche anterior,
pero su cabello, recogido en una simple coleta, revelaba la delicada curva de su nuca. «Buenos días», saludó él con voz ronca por el sueño. Min Seo se sobresaltó ligeramente, girándose con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en una sonrisa cálida. «Buenos días, fotógrafo. ¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo», confesó Hyo, y era verdad. No recordaba la última vez que había dormido sin despertar por la ansiedad en mitad de la noche. «Me alegro», respondió ella, volviendo su atención a lo que cocinaba. «Estoy preparando joteok. Es una receta de mi abuela. No es gran cosa, pero pensé que querrías algo caliente antes de irte». Hyo se acercó, observando con curiosidad cómo Min Seo volteaba hábilmente los pequeños panqueques rellenos de azúcar moreno y canela. El proceso tenía algo hipnótico, la masa dorada, el siseo del aceite caliente, la concentración en su rostro. «¿Puedo ayudar en algo?», ofreció, sintiéndose extrañamente torpe en aquel espacio compacto donde cada centímetro parecía tener un propósito definido. Min Seo lo miró de reojo con una sonrisa divertida. «¿Sabes cocinar?». Hyo se sonrojó ligeramente. La verdad era que nunca había necesitado aprender. Desde niño, siempre hubo personal encargado de satisfacer hasta el más mínimo de sus caprichos culinarios. «No realmente», admitió con honestidad. «Pero puedo aprender». «Entonces ponte esto», dijo ella, entregándole un delantal desgastado con motivos florales que había visto mejores días. «Al menos evitaremos que te manches la ropa». Hyo se colocó el delantal, consciente de lo ridículo que debía verse con aquella prenda femenina sobre su ropa de marca, aunque ahora arrugada. Pero extrañamente, no le importaba. Por primera vez en años, se sentía liberado del peso de las apariencias. Bajo la guía paciente de Min Seo, aprendió a medir la cantidad exacta de masa, a colocar el relleno de azúcar y canela, a cerrar el panqueque correctamente y a darle vuelta en el momento preciso. Sus primeros intentos fueron desastrosos, unos quedaron crudos por dentro, otros se quemaron por fuera. Pero en lugar de la frustración que normalmente sentiría ante el fracaso, Hyo experimentó algo diferente, diversión genuina. Reían juntos ante sus torpes esfuerzos, y la risa de Min Seo, cristalina y sin pretensiones, era como un bálsamo para su alma atormentada. Había pasado tanto tiempo desde que había reído así, sin cálculos ni estrategias sociales. «No está mal para ser tu primera vez», comentó ella finalmente, observando el último joteok que había preparado, imperfecto pero comestible. «Tengo una buena maestra», respondió él, y sus miradas se encontraron por un instante que pareció extenderse más allá del tiempo. El momento fue interrumpido por la suave voz de la abuela. «Veo que tenemos un nuevo cocinero en la familia». Hyo se giró, avergonzado de haber sido sorprendido en aquel momento de complicidad. La anciana los observaba desde la entrada de la cocina, apoyada en su bastón, con una expresión que mezclaba diversión y sabiduría. «Buenos días, señora», saludó él con una reverencia respetuosa, súbitamente consciente del ridículo delantal floreado que llevaba puesto. «La tormenta ha pasado», comentó la anciana, acercándose lentamente para sentarse a la pequeña mesa. «Pero parece que ha traído más que solo agua». Min Seo sirvió el café en tazas desparejadas y colocó los joteok en un plato sencillo. Hyo observó la escena con una sensación creciente de irrealidad. Ayer mismo, había desayunado solo en su inmenso penthouse, con vajilla de porcelana francesa y café importado de Colombia, servido por personal uniformado que nunca lo miraba a los ojos. Hoy, estaba compartiendo joteok caseros en una mesa de fórmica, con tazas de diferentes juegos, en compañía de dos mujeres que no sabían quién era realmente. Y sin embargo, este desayuno improvisado le parecía infinitamente más valioso. «Es hora de que me vaya», dijo finalmente, tras ayudar a recoger los platos. «No puedo abusar más de su hospitalidad». «No has abusado de nada», respondió la abuela con firmeza. «Ha sido un placer tener compañía». Min Seo asintió, aunque Hyo creyó detectar un destello de decepción en sus ojos. «Déjame al menos prestarte un paraguas. El pronóstico dice que podría volver a llover esta tarde».
Mientras Min Seo buscaba el paraguas, la abuela se acercó a Hyo y tomó sus manos entre las suyas, ásperas pero cálidas. A veces, joven, el destino nos desvía de nuestro camino para mostrarnos uno nuevo, dijo en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. No tengas miedo de explorarlo. Hyo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía esta anciana, que apenas lo conocía, leer tan claramente las dudas que atormentaban su corazón? Sí, es un buen camino, señora. Pero no sé si tengo el valor para seguirlo. El valor no es la ausencia de miedo, respondió ella, apretando sus manos. Es seguir adelante a pesar de él. Min Seo regresó con un paraguas rojo ligeramente doblado en uno de sus extremos. No es muy elegante, pero cumple su función, dijo, entregándoselo con una sonrisa tímida. Hyo lo recibió como si fuera un tesoro invaluable. Lo cuidaré bien, prometió. Y lo devolveré. Una promesa simple que encerraba otra más profunda, volvería a verlas. Ya en la puerta, Hyo se detuvo, repentinamente incómodo con la idea de marcharse sin dejar nada a cambio de tanta generosidad. Instintivamente, llevó la mano al bolsillo donde normalmente guardaba su cartera, pero se detuvo. Ofrecer dinero sería un insulto a la hospitalidad sincera que había recibido. En su lugar, desenganchó su cámara que colgaba de su cuello y tomó una fotografía del pequeño apartamento, capturando a Min Seo y su abuela juntas, con la luz matinal filtrándose por la ventana y creando un halo dorado alrededor de ellas. Para recordar este momento, explicó ante sus miradas interrogantes. Si me dan su dirección, les enviaré una copia. Min Seo tomó un trozo de papel y anotó cuidadosamente la dirección. Al entregárselo, sus dedos se rozaron brevemente, enviando una corriente eléctrica por el brazo de Hyo. Estaremos esperando esa foto, dijo ella con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Con el paraguas en una mano y la dirección en la otra, Hyo descendió por las escaleras crujientes, cada peldaño alejándolo de la calidez de aquel hogar y devolviéndolo a la realidad de su mundo. Al salir a la calle, el aire fresco después de la tormenta lo golpeó con fuerza, como un recordatorio de que el paréntesis había terminado. Caminó sin rumbo fijo durante casi una hora, procesando todo lo vivido, hasta que el insistente pitido de su teléfono lo devolvió bruscamente a su realidad. 20 llamadas perdidas de su padre, 10 de su asistente, varios mensajes urgentes del consejo directivo. Suspirando, Hyo finalmente respondió. ¿Dónde demonios has estado? La voz de su padre vibraba de ira apenas contenida. La junta directiva está furiosa. Los inversionistas japoneses han amenazado con retirarse. ¿Tienes idea del daño que has causado? Lo siento, padre, respondió mecánicamente, las palabras saliendo de su boca por pura costumbre. No quiero disculpas, quiero que estés en mi oficina en una hora. Ni un minuto más. La llamada terminó abruptamente, dejando a Hyo con un sabor amargo en la boca. El contraste entre la calidez del hogar de Min Seo y la frialdad de su padre era tan violento que casi le provocaba dolor físico. Miró el paraguas rojo en su mano, luego el papel con la dirección, y finalmente el edificio de oficinas Park que se alzaba imponente a lo lejos, dominando el horizonte de Seúl con su estructura de cristal y acero. Dos caminos divergentes. Dos mundos incompatibles. Con un profundo suspiro, Hyo detuvo un taxi. Al edificio Park, por favor, indicó, sintiendo que cada palabra lo encadenaba nuevamente a la vida que había intentado escapar. Mientras el vehículo avanzaba entre el tráfico, Hyo contemplaba a través de la ventanilla la ciudad que despertaba. Trabajadores apresurados, estudiantes con mochilas pesadas, vendedores ambulantes preparando sus puestos. Vidas ordinarias que ahora le parecían extraordinariamente valiosas en su autenticidad. El taxi se detuvo ante un semáforo junto a un pequeño café. A través de la ventana, Hyo observó a una pareja joven compartiendo lo que parecía ser un desayuno sencillo. Reían juntos, ajenos al mundo exterior, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Fue entonces cuando la certeza lo golpeó con fuerza abrumadora, no quería regresar a su vida anterior.
No quería más reuniones estériles, eventos sociales calculados, relaciones superficiales basadas en intereses. Quería autenticidad. Quería significado. Quería la posibilidad de descubrir quién era realmente, más allá del apellido Park. Y sobre todo, quería volver a sentir lo que había experimentado en aquel pequeño apartamento, la sensación de pertenencia genuina, no por obligación familiar o interés económico, sino por conexión humana. Disculpe, dijo al taxista, que lo miró por el retrovisor con expresión interrogante. He cambiado de opinión. El hombre asintió, acostumbrado a los caprichos de los clientes adinerados. ¿Nueva dirección? Gio miró el papel en su mano, donde Min Seo había anotado cuidadosamente su dirección. No, respondió tras un momento de reflexión. Por ahora, solo siga conduciendo. Necesito pensar. Mientras el taxi continuaba su recorrido sin rumbo fijo por las calles de Seúl, Gio tomó su teléfono y, tras un momento de duda, lo apagó completamente. Por primera vez en años, tomaría sus propias decisiones, sin la influencia constante de las expectativas ajenas. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero tenía una certeza absoluta: volvería a ver a Min Seo. Y cuando lo hiciera, sería como el hombre que realmente era, no como el heredero que todos esperaban que fuera. La suite presidencial del Park Hyatt había sido reemplazada por una habitación sencilla con vistas a una calle bulliciosa. Un cambio que, sorprendentemente, no le resultaba desagradable. Al contrario, había algo reconfortante en la simplicidad, en no ser reconocido, en ser solo un huésped más. Esa mañana, Gio se sentó frente a la pequeña mesa junto a la ventana, contemplando la fotografía que había impreso el día anterior. Min Seo y su abuela, capturadas en ese instante de luz dorada, miraban a la cámara con expresiones genuinas. Sin poses estudiadas. Sin sonrisas ensayadas para la prensa. Solo autenticidad. Con dedos cuidadosos, Gio la introdujo en un sobre junto con una nota manuscrita, algo que no había hecho en años. Las palabras fluyeron con sorprendente facilidad: gracias por recordarme lo que es la verdadera hospitalidad. Les envío esta imagen como prometí, aunque no hace justicia a la calidez de su hogar. Gio. Simple. Sincero. Sin mencionar apellidos ni posiciones. Solo él mismo. Tras sellar el sobre, Gio tomó el paraguas rojo y salió a las calles de Seúl. El cielo amenazaba lluvia nuevamente, como si el clima quisiera proporcionarle la excusa perfecta para su visita. A medida que se acercaba al modesto barrio donde había pasado aquella noche de tormenta, una ansiedad creciente se apoderaba de él. ¿Y si Min Seo descubría quién era realmente? ¿Lo miraría con el mismo desdén que él había visto tantas veces en los ojos de quienes se acercaban a él solo por su apellido? O peor aún, con la codicia apenas disimulada que caracterizaba a quienes buscaban beneficiarse de su posición? El apartamento lucía exactamente igual que cuando lo había dejado. El mismo edificio desgastado pero digno, el mismo pasillo con pintura descascarada, la misma puerta con el número 302 ligeramente torcido. Gio se detuvo frente a ella, el corazón latiendo con fuerza desmedida en su pecho. Respiró hondo, intentando calmarse. Era ridículo sentirse así. Él, que había negociado con magnates internacionales sin pestañear, temblaba ante la perspectiva de encontrarse con una joven camarera. Finalmente, golpeó suavemente. El silencio que siguió le pareció eterno. Estaba a punto de marcharse cuando escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente. No era Min Seo quien le recibía, sino la abuela. Sus ojos, rodeados de arrugas que hablaban de una vida vivida intensamente, se iluminaron al reconocerlo. El fotógrafo de la tormenta, dijo con una sonrisa cálida. Sabía que volverías. Buenos días, señora, saludó Gio con una reverencia respetuosa. Espero no molestar. Solo quería devolver esto y entregarles algo. Extendió el paraguas rojo y el sobre con la fotografía. La anciana tomó ambos, examinando el paraguas con una sonrisa divertida. Este viejo paraguas ha visto mejores días,
pero me alegra que haya cumplido su propósito, comentó, invitándolo a pasar con un gesto. Min Seo no está en casa ahora. Trabaja turnos dobles esta semana. Hyo intentó ocultar su decepción mientras seguía a la anciana al interior del apartamento. El lugar era exactamente como lo recordaba, pequeño, modesto, pero impregnado de ese calor inexplicable que ningún diseñador de interiores podría replicar en las mansiones que frecuentaba. Siéntate, por favor, indicó la abuela. Prepararé té. No quiero causar molestias, se apresuró a decir Hyo. Un té nunca es una molestia, respondió ella con firmeza. Además, Min Seo me regañaría si supiera que dejé marchar a nuestro invitado sin ofrecerle nada. Mientras la anciana se ocupaba en la cocina, Hyo observó discretamente el apartamento. Durante su primera visita, empapado y agotado, apenas había prestado atención a los detalles. Ahora notaba las fotografías enmarcadas en las paredes, Min Seo más joven, con uniforme escolar, la abuela décadas atrás, sorprendentemente bella, un hombre de expresión seria que supuso sería el padre de Min Seo, y una mujer de sonrisa gentil que compartía los mismos ojos expresivos de la joven. Su nieta se parece mucho a su madre, comentó cuando la anciana regresó con 2 tazas humeantes. Ella asintió, entregándole una taza. Min Seo heredó su belleza y su bondad. También su terquedad, aunque ella insiste en que eso viene de mi lado. Hyo sonrió, imaginando fácilmente a Min Seo discutiendo amorosamente con su abuela. La imagen le produjo una extraña calidez en el pecho. Gina, mi hija, falleció hace 5 años, continuó la anciana en tono sereno. Un conductor ebrio. Min Seo apenas había terminado la secundaria. Hyo bajó la mirada, sintiendo el peso de aquella pérdida. Lo siento mucho. La vida a veces es cruel, respondió ella, pero también proporciona consuelo inesperado. Min Seo es mi consuelo. Y ella, bueno, ella aún está buscando el suyo. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Hyo descubrió que la abuela, So-min, había sido profesora de literatura antes de jubilarse. Su conocimiento de poesía clásica coreana era impresionante, y pronto se encontraron discutiendo sobre los versos de Kim So-bol y Jun Dong-hu. Es refrescante encontrar a alguien joven que aprecie la poesía tradicional, comentó So-min. ¿Dónde estudiaste? La pregunta, aunque inocente, tensó a Hyo. Era la primera vez que la conversación se acercaba a su vida personal. En el extranjero, respondió vagamente. Estados Unidos. Ah, eso explica tu acento cuando hablas formal, asintió la anciana. Diferente, pero no desagradable. Hyo estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió. Min Seo entró, aún con su uniforme de camarera, el cabello ligeramente despeinado y expresión de cansancio que se transformó en sorpresa al verlo sentado en su sala. Hyo, exclamó, y el sonido de su nombre en aquellos labios le provocó un escalofrío inexplicable. Buenas tardes, saludó él, poniéndose de pie torpemente, derramando un poco de té en el proceso. Min Seo dejó su bolso y se acercó, sus ojos brillantes a pesar del evidente cansancio. No esperaba verte tan pronto. Quería devolver el paraguas, explicó Hyo, súbitamente consciente de lo trivial que sonaba aquel pretexto. Y traerles la fotografía que prometí. La vi, dijo Min Seo, señalando el sobreabierto sobre la mesa. Es preciosa. Tienes mucho talento. El cumplido, tan simple y genuino, le llegó más profundamente que cualquiera de los elogios elaborados que solía recibir en las galerías donde ocasionalmente exponía bajo un seudónimo. Mi nieta acaba de terminar un turno de 12 horas, intervino So-min, deberías invitarla a comer. Algo, Hyo. Los jóvenes necesitan aire fresco y compañía de su edad. Abuela, protestó Min Seo, sonrojándose visiblemente. No puedes simplemente sugerir eso. ¿Por qué no? Es un buen muchacho, tiene educación y sabe apreciar la poesía. No encuentras eso todos los días. Hyo observaba el intercambio con fascinación.
La relación entre abuela y nieta tenía una complicidad y honestidad que contrastaba dolorosamente con la formalidad glacial que caracterizaba sus propias relaciones familiares. Me encantaría invitarte a comer, se atrevió a decir, sorprendiéndose a sí mismo por su determinación. Si no estás demasiado cansada, por supuesto. Min Seo dudó, mirando alternativamente a su abuela y a Hyo. Debería duchar primero y cambiarme. Ve, la animó So Min, un poco de olor a restaurante nunca ha matado a nadie. Además, el chico ya te vio empapada como un gato callejero. No puede ser peor que eso. Min Seo puso los ojos en blanco, pero sonrió. Dame 15 minutos, dijo antes de desaparecer en una de las habitaciones. So Min esperó a que se cerrara la puerta antes de mirar directamente a Hyo. Su expresión había cambiado, volviéndose más seria. No sé quién eres realmente, ni qué escondes, dijo en voz baja pero firme. Pero veo bondad en tus ojos, y Min Seo también la ve. No la lastimes. Hyo tragó saliva con dificultad. No es mi intención, respondió con sinceridad. Las intenciones y los resultados no siempre coinciden, replicó la anciana. Ten cuidado con las decisiones que tomes. A veces, lo que no decimos causa más daño que nuestras mentiras. No hubo tiempo para profundizar en aquella advertencia velada. Min Seo reapareció 15 minutos después, tal como había prometido. Se había cambiado el uniforme por unos jeans simples y un suéter holgado, y su cabello, aún ligeramente húmedo, caía libre sobre sus hombros. Sin maquillaje, sin adornos innecesarios, y aún así, a Hyo le pareció la mujer más hermosa que había visto jamás. ¿Nos vamos?, preguntó ella con una sonrisa tímida. Salieron juntos a la calle, donde el atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Hyo, acostumbrado a restaurantes exclusivos donde una mesa debía reservarse con semanas de antelación, se encontró siguiendo a Min Seo hacia un pequeño local de pohangmacha, uno de esos puestos callejeros que proliferaban en los barrios populares. Espero que no te importe, dijo ella, notando su expresión. Este lugar sirve el mejor tteokbokki de la zona. Vengo aquí cuando termino turnos especialmente agotadores. Suena perfecto, respondió Hyo con honestidad. Se sentaron en pequeños taburetes bajo una carpa de plástico, rodeados por trabajadores que también finalizaban sus jornadas. El ajetreo, los olores intensos de especias y el vapor que se elevaba de las ollas podrían haber resultado abrumadores, pero Hyo encontró el ambiente extrañamente reconfortante. Aquí nadie lo miraba dos veces, nadie esperaba nada de él, nadie analizaba sus gestos en busca de señales de debilidad o poder. 2 órdenes de tteokbokki y soju, por favor, pidió Min Seo al cocinero, que asintió reconociéndola como cliente habitual. Así que, ¿fotografía?, preguntó ella, mirándolo con genuina curiosidad. ¿Es tu profesión o solo un pasatiempo? La pregunta, aunque previsible, lo tomó desprevenido. Durante años, la fotografía había sido su refugio secreto, la única actividad que realizaba por puro placer, sin expectativas externas. Su padre la consideraba una distracción improductiva, indigna del heredero de Park Enterprises. Un poco de ambos, respondió finalmente. Es mi pasión, pero no es como me gano la vida. ¿Y cómo te ganas la vida, entonces? Hyo removió incómodo el palillo en su vaso de agua. La pregunta que temía. Trabajo en una empresa, dijo vagamente. Finanzas, principalmente. Min Seo asintió, aceptando aquella respuesta imprecisa sin presionar. Debe ser interesante. No tanto como parece, confesó él. En realidad, es bastante predecible. ¿Y eso es malo? No lo sé. Supongo que la estabilidad tiene su valor. La conversación se interrumpió cuando llegaron sus platos humeantes. Hyo observó los tteokbokki, esos cilindros de pasta de arroz bañados en salsa picante que nunca había probado fuera de eventos benéficos donde los chefs refinaban tanto la receta que perdía su esencia callejera. Min Seo levantó su pequeño vaso de soju. Por los refugios inesperados durante las tormentas, brindó. Hyo chocó su vaso con el de ella,
sintiendo que aquel simple gesto tenía más significado que todas las ceremonias protocolarias a las que había asistido. Por la hospitalidad genuina, respondió. Bebieron al unísono, el alcohol dejando una estela cálida en sus gargantas. Hyo probó el tteokbokki y casi jadeó ante la explosión de sabores, picante, dulce, umami, todo en perfecta armonía. «Esto es increíble», exclamó sin poder contenerse. Min Seo sonrió, complacida por su reacción. «Te lo dije. El secreto está en la salsa gochujang. El abuelo Kim la prepara él mismo, con una receta familiar de más de 50 años». A medida que la noche avanzaba y los vasos de soju se vaciaban, la conversación fluyó hacia terrenos más personales. Min Seo le contó sobre sus estudios interrumpidos de enfermería, su trabajo en 3 restaurantes diferentes para mantenerse a flote económicamente, sus sueños de algún día poder retomar la universidad. «Mi madre siempre quiso que fuera enfermera», explicó con una mezcla de nostalgia y determinación. «Decía que tengo buenas manos para cuidar a otros. Yo solo quiero que se sienta orgullosa, donde quiera que esté». Hyo la escuchaba con genuina fascinación. Las luchas de Min Seo, tan diferentes a las suyas propias, le parecían infinitamente más nobles. Ella luchaba por sobrevivir, por cumplir sueños, por honrar memorias. Él solo luchaba contra expectativas impuestas, contra un destino que nunca había elegido. «¿Y tu familia?», preguntó ella finalmente. «¿Están en Seúl?» «Mi padre sí», respondió Hyo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mi madre falleció cuando yo era niño». «Lo siento», dijo Min Seo, cubriendo brevemente su mano con la suya en un gesto de empatía que envió corrientes eléctricas por el brazo de Hyo. «¿Te llevas bien con tu padre?». La pregunta, tan simple, desenterró emociones que Hyo había mantenido sepultadas durante años. ¿Se llevaba bien con su padre? ¿Qué significaba llevarse bien cuando la relación estaba basada exclusivamente en expectativas de desempeño, en la continuidad de un legado empresarial? «Es complicado», admitió finalmente. «Tenemos visiones diferentes sobre mi futuro». Min Seo asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. «Mi abuela dice que cada generación debe encontrar su propio camino, aunque a veces ese camino pase cerca del que recorrieron nuestros antepasados». «Tu abuela es muy sabia». «Lo es», confirmó Min Seo con orgullo. «Aunque no le digas que te lo dije. Ya tiene el ego suficientemente inflado con sus predicciones del tiempo y sus proverbios para cada ocasión». Ambos rieron, y Hyo se maravilló de lo fácil que resultaba estar con ella. No había necesidad de calcular cada palabra, de mantener una fachada, de representar un papel asignado. Cuando finalmente decidieron que era hora de regresar, la noche había desplegado completamente su manto sobre Seúl. Caminaron lado a lado, sus brazos ocasionalmente rozándose, enviando pequeñas descargas de electricidad que Hyo intentaba ignorar sin mucho éxito. Al llegar al edificio de Min Seo, una súbita reluctancia a despedirse se apoderó de él. «Gracias por esta noche», dijo ella, deteniéndose frente a la entrada. «Ha sido diferente. En el buen sentido. Gracias a ti por aceptar la invitación». Un silencio cargado de posibilidades flotó entre ellos. Hyo se debatía internamente, consciente de que cada minuto que pasaba con Min Seo lo arrastraba más profundamente hacia un mundo que no podía permitirse, hacia sentimientos que complicarían irremediablemente su ya compleja existencia. «Debería irme», dijo finalmente, aunque cada célula de su cuerpo protestaba contra esa decisión. Min Seo asintió, y Hyo creyó ver un destello de decepción en sus ojos. «Cuídate, Hyo. Y gracias por la fotografía. La enmarcaremos». Se dio la vuelta para entrar al edificio, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Hyo la llamó. «Min Seo». Ella se volvió, expectante. «¿Puedo volver a verte?». Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera contenerlas, impulsadas por una necesidad que trascendía toda lógica. La sonrisa que iluminó el rostro de Min Seo fue respuesta suficiente, pero aún así, sus palabras se grabaron a fuego en el corazón de Hyo,
estaré esperando, fotógrafo misterioso. Esta vez, trae tu cámara. Hay lugares en este barrio que merecen ser capturados por alguien que sabe mirar realmente. Con esa promesa flotando en el aire, Min Seo desapareció en el interior del edificio. Hyo permaneció inmóvil durante varios minutos, contemplando la puerta cerrada, consciente de que acababa de cruzar una línea invisible pero definitiva. Su teléfono, que había encendido brevemente esa mañana solo para apagarlo ante la avalancha de mensajes y llamadas perdidas, pesaba en su bolsillo como un recordatorio de la vida que había dejado en suspenso. Una vida que exigiría su regreso, tarde o temprano. Pero esa noche, mientras caminaba de regreso al modesto hotel que ahora le servía de refugio, Hyo tomó una decisión: viviría este paréntesis hasta sus últimas consecuencias. Se permitiría conocer a Min Seo, explorar esa conexión inexplicable, fotografiar rincones olvidados de Seúl a través de sus ojos. Y cuando finalmente tuviera que regresar a su realidad, al menos tendría estos recuerdos como prueba de que, por un breve momento, había sido simplemente Hyo, un fotógrafo capaz de ver la belleza en lo ordinario, un hombre capaz de sentir sin calcular las consecuencias. Su cámara, fiel compañera, capturaba no solo las escenas sino la esencia misma de aquellos lugares. Pero más frecuentemente, capturaba a Min Seo, su perfil recortado contra el atardecer, sus manos pequeñas sosteniendo un cuenco de sopa caliente, su risa espontánea ante las ocurrencias de un niño en el parque. Cada fotografía, un intento de preservar lo que sabía efímero. Una semana después de aquel tteokbokki compartido, mientras revelaba algunas imágenes en el improvisado cuarto oscuro que había montado en el baño de su habitación de hotel, Hyo recibió un mensaje de Min Seo que aceleró su corazón: mañana tengo el día libre. Quiero mostrarte algo especial. Esa noche apenas pudo dormir, anticipando el encuentro. A la mañana siguiente, se encontraron en la estación de metro acordada. Min Seo llevaba un vestido sencillo de algodón y una mochila que parecía contener provisiones para un día entero. ¿Me dirás a dónde vamos?, preguntó Hyo, siguiéndola hacia el andén. Min Seo negó con la cabeza, sus ojos brillando con picardía. Es una sorpresa. Confía en mí. Viajaron durante casi una hora, alejándose del centro de Seúl, hacia zonas cada vez menos urbanizadas. Finalmente descendieron en una estación casi desierta, desde donde caminaron por senderos campestres hasta llegar a lo que parecía un pequeño bosque. Mi padre solía traerme aquí cuando era niña, explicó Min Seo mientras se adentraban entre los árboles por un camino apenas visible. Decía que este lugar guardaba secretos antiguos que solo se revelaban a quienes sabían escuchar. Hyo la seguía en silencio, maravillado tanto por la belleza serena del entorno como por la confianza que Min Seo depositaba en él al compartir algo tan personal. Después de caminar unos 20 minutos, el bosque se abrió repentinamente revelando un pequeño claro. En su centro, un estanque perfectamente circular reflejaba el cielo como un espejo de agua cristalina. Al otro lado, parcialmente oculto entre la vegetación, se alzaba un pequeño templo de madera, tan antiguo que parecía haber brotado del suelo mismo. El templo del espejo celestial, anunció Min Seo con reverencia. Tiene más de 300 años, pero pocos lo conocen. Los monjes que lo cuidaban se fueron hace décadas, pero los locales seguimos manteniéndolo. Hyo contempló la escena, sobrecogido por su belleza etérea. Instintivamente, llevó la mano a su cámara, pero se detuvo, sintiendo que fotografiar aquel lugar sería de alguna manera profanarlo. Min Seo notó su gesto y sonrió comprensiva. Puedes tomar fotos si quieres. El templo no teme ser recordado. Es perfecto, murmuró Hyo, incapaz de encontrar palabras más adecuadas. Se acercaron al estanque y se sentaron en una roca plana a su orilla. Min Seo extrajo de su mochila un pequeño mantel que extendió sobre la piedra, seguido de recipientes con kimbap, frutas cortadas, y termos con té caliente. Un picnic, explicó innecesariamente, con un ligero rubor en sus mejillas. Pensé que podríamos pasar el día aquí. Comieron en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por el canto de pájaros o el susurro del viento entre las hojas. Hyo sentía una paz que no recordaba haber experimentado jamás,
como si el tiempo se hubiera detenido para concederles este paréntesis perfecto. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, dijo Min Seo de repente, su mirada fija en el estanque. Cáncer. Fue rápido, pero no lo suficiente para evitarle el sufrimiento. La última vez que vinimos aquí, ya estaba muy débil. Me hizo prometerle que seguiría visitando este lugar, que no dejaría que los recuerdos se desvanecieran. Hyo extendió su mano hasta encontrar la de ella, entrelazando sus dedos en un gesto de apoyo silencioso. A veces, continuó Min Seo, apretando ligeramente su mano, cuando estoy aquí, siento que puedo escucharlo. No con mis oídos, sino, aquí. Llevó su mano libre al corazón. Te entiendo, respondió Hyo, pensando en su propia madre, en los recuerdos fragmentados que conservaba de ella. Los que amamos nunca nos abandonan completamente. Min Seo lo miró entonces, sus ojos ligeramente húmedos pero serenos. ¿Crees en el destino, Hyo? La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados implícitos. Hyo reflexionó antes de responder, consciente de la importancia del momento. No solía creer, admitió finalmente. Pensaba que la vida era simplemente una serie de decisiones y consecuencias, algunas controlables, otras no. Pero últimamente. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Últimamente me pregunto si hay fuerzas que nos guían hacia donde debemos estar, hacia las personas que debemos conocer. Como una tormenta que te obliga a buscar refugio en un edificio específico, sugirió Min Seo con una pequeña sonrisa. Exactamente como eso, asintió Hyo, devolviéndole la sonrisa. Se miraron en silencio, la tensión entre ellos creciendo hasta volverse casi palpable. Hyo sentía que estaban al borde de un precipicio invisible, un paso más y caerían sin posibilidad de retorno. Fue Min Seo quien finalmente dio ese paso. Lentamente, como dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba, se inclinó hacia él. Hyo permaneció inmóvil, su corazón latiendo tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. Cuando sus labios se encontraron, el mundo alrededor pareció desvanecerse. Un beso tentativo al principio, que gradualmente se profundizó revelando anhelos que ninguno de los dos había expresado con palabras. Las manos de Hyo encontraron el camino hacia el rostro de Min Seo, acunándolo con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de sus emociones. Se separaron finalmente, ambos ligeramente sin aliento. Min Seo lo miraba con una mezcla de felicidad y vulnerabilidad que le oprimió el pecho. Llevo días queriendo hacer eso, confesó ella en un susurro. Yo también, respondió Hyo, acariciando suavemente su mejilla. Solo que no me atrevía a admitirlo, ni siquiera a mí mismo. Min Seo apoyó su frente contra la de él, sus ojos cerrados. Tengo miedo, Hyo. ¿De qué?, preguntó él, aunque en el fondo conocía la respuesta. De esto. De nosotros. De lo que siento. Abrió los ojos, mirándolo directamente. De que un día despiertes y decidas que esto fue solo un paréntesis en tu vida, un capricho pasajero antes de volver a tu mundo de finanzas y oficinas elegantes. Las palabras lo atravesaron como dagas, no por su dureza sino por su precisión. Min Seo había visto a través de sus evasivas, había intuido que ocultaba parte de su realidad. Min Seo, yo. Comenzó, sin saber cómo continuar. Ella puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo suavemente. No necesito promesas ahora. Solo necesito que seas honesto, al menos contigo mismo. ¿Qué es esto para ti? ¿Un escape temporal? ¿Una aventura exótica con la chica del barrio humilde? ¿O algo que estás dispuesto a defender cuando la burbuja estalle? La crudeza de sus preguntas contrastaba con la suavidad de su tacto. Hyo cerró los ojos, enfrentándose a las dudas que había estado evitando. No lo sé, admitió finalmente, odiándose por la incertidumbre en su voz. Lo único que sé es que contigo me siento real por primera vez en mi vida. Que cuando estamos juntos, todo lo demás desaparece. Que la idea de no volver a verte me resulta insoportable. Min Seo sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Supongo que es un comienzo.
Se besaron nuevamente, esta vez con la desesperación de quienes intuyen que el tiempo es un lujo que no pueden permitirse. Gio intentaba memorizar cada sensación, la suavidad de sus labios, el aroma a jazmín de su cabello, la calidez de su piel bajo sus dedos. Pasaron el resto del día explorando el templo abandonado y sus alrededores. Gio fotografió detalles que otros habrían pasado por alto, un nido de pájaro construido entre los aleros del techo, musgo creciendo sobre caracteres tallados siglos atrás, la sombra de Minseo proyectándose sobre los escalones de piedra. Cada imagen, un intento de capturar lo efímero, de darle permanencia a lo que sabía. Transitorio. Cuando el sol comenzó a declinar, recogieron sus pertenencias en silencio. El regreso a la ciudad fue como un lento despertar de un sueño compartido. A medida que se acercaban a Seúl, los rascacielos que se recortaban contra el cielo crepuscular parecían un recordatorio implacable de la realidad que aguardaba. Al llegar a la estación cercana al apartamento de Minseo, Gio se detuvo, incapaz de seguir posponiendo lo inevitable. «Hay algo que debo decirte», comenzó, su voz tensa por la ansiedad. Minseo lo observó, expectante pero cautelosa. «Mi nombre completo es Park Gio», dijo finalmente, observando cuidadosamente su reacción. «Mi padre es Park Sun-min, CEO de Park Enterprises». Vio cómo la comprensión se dibujaba lentamente en el rostro de Minseo. Todos en Corea conocían Park Enterprises, el conglomerado que controlaba desde astilleros hasta cadenas de hoteles de lujo, pasando por tecnología de vanguardia y bienes raíces. «Entiendo», dijo ella finalmente, su voz neutra, imposible de interpretar. La noche de la tormenta, estaba escapando de una cena de negocios. Llevaba días desaparecido cuando te conocí. Gio sentía que cada palabra lo aligeraba y lo hundía simultáneamente. No podía soportarlo más, las expectativas, las obligaciones, la sensación de estar viviendo una vida que nunca elegí. Minseo permaneció en silencio, procesando la información. «Di algo, por favor», suplicó Gio después de un momento que pareció eterno. «¿Qué quieres que diga?», respondió ella finalmente. «¿Que no importa? ¿Que el dinero y el poder no significan nada? Ambos sabemos que no es cierto». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Tu mundo y el mío están separados por mucho más que dinero, Gio. Son realidades paralelas que nunca debieron cruzarse». «No tiene por qué ser así», insistió él, tomando sus manos entre las suyas. «Lo que sentimos es real. Lo que vivimos hoy es real». «Lo sé», respondió Minseo con una sonrisa triste. «Y por eso mismo debemos ser honestos sobre lo que esto significa y hacia dónde puede ir». Sus ojos se clavaron en los de él, determinados a pesar del dolor que reflejaban. «¿Qué sucederá cuando tu padre descubra que su heredero está enamorándose de una camarera? ¿Qué pasará cuando los accionistas se enteren de que el futuro CEO prefiere fotografiar callejones en lugar de asistir a juntas directivas?» Gio quiso protestar, decir que encontrarían una solución, pero las palabras murieron en su garganta. La claridad implacable de Minseo exponía precisamente los temores que él mismo había estado evitando enfrentar. «Dame tiempo», pidió finalmente. «Necesito resolver algunas cosas, tomar decisiones. Pero te prometo que volveré. Que encontraremos una manera». Minseo lo estudió por un largo momento, como intentando grabar su rostro en su memoria. Finalmente, se puso de puntillas y depositó un suave beso en sus labios. «Te estaré esperando», susurró contra su boca. «Pero no eternamente, Gio. Tengo una vida que vivir, sueños que perseguir. No puedo ponerlos en pausa indefinidamente». Con esas palabras se separó de él y comenzó a alejarse. Gio permaneció inmóvil, observándola desaparecer entre la multitud, llevándose consigo una parte de él que sabía nunca recuperaría completamente. Esa noche, de regreso en su habitación de hotel, Gio encendió su teléfono después de días de mantenerlo apagado. Como esperaba, una avalancha de notificaciones inundó la pantalla, llamadas perdidas, mensajes de texto, correos electrónicos, todos exigiendo su atención inmediata, su regreso al redil. Entre todos ellos, un mensaje destacaba con ominosa simplicidad: «Es suficiente.
Mañana, 9 a.m., mi oficina. No hay más prórrogas. PSM, Hyo contempló largamente aquellas palabras, sintiendo su peso sobre sus hombros. Park Sun-min, su padre, rara vez hacía amenazas directas. No las necesitaba, su poder radicaba precisamente en lo que dejaba sin decir. Con dedos temblorosos, Hyo abrió la galería de su teléfono y recorrió las fotografías tomadas durante el día, Min Seo riendo junto al estanque, su silueta recortada contra el templo antiguo, sus ojos cerrados mientras el sol bañaba su rostro. En cada imagen veían no solo a la mujer de la que se estaba enamorando irremediablemente, sino también un camino alternativo, una vida que podría ser suya si tuviera el valor de reclamarla. Pero el precio sería alto, posiblemente más de lo que estaba preparado para pagar. Renunciar al Imperio Park no significaba simplemente renunciar a la riqueza y el privilegio, significaba enfrentarse a la ira de uno de los hombres más poderosos de Corea, cortar lazos con el único familiar que le quedaba, decepcionar a miles de empleados que dependían de la continuidad del liderazgo familiar. La noche avanzaba mientras Hyo se debatía en una agonía de indecisión. ¿Qué elegiría cuando llegara la mañana, el deber o el deseo? ¿La responsabilidad heredada o la felicidad descubierta? ¿El camino seguro y predecible o el salto hacia lo desconocido? El amanecer lo encontró aún despierto, los ojos enrojecidos y la mente agotada pero finalmente clara. Había tomado una decisión. Con movimientos deliberados, Hyo se duchó y vistió. No con la ropa casual que había adoptado en sus días con Min Seo, sino con un traje impecable que había guardado en el armario del hotel, símbolo de la vida que había intentado dejar atrás. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, su reflejo le devolvía la mirada de un extraño, el heredero Park Hyo, no el fotógrafo que había compartido tteokbokki en un puesto callejero, no el hombre que había besado a Min Seo junto a un estanque sagrado. Su teléfono vibró con una notificación. Un mensaje de Min Seo: cualquiera que sea tu decisión, recuerda quién eres realmente cuando nadie está mirando. Ese es el hombre que conocí. Ese es el hombre que vale la pena ser. Hyo cerró los ojos, permitiendo que aquellas palabras penetraran hasta lo más profundo de su ser. Cuando los abrió nuevamente, su reflejo parecía diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado en su interior. Con resolución renovada, tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta. Era hora de enfrentar a su padre, de definir de una vez por todas su futuro. Lo que Park Sun-min no sabía, lo que nadie sabía excepto quizás Min Seo, era que Hyo ya no era el mismo hombre que había huido de aquella cena de negocios durante la tormenta. Aquel Hyo habría agachado la cabeza, habría aceptado las condiciones, habría regresado al redil como el hijo pródigo arrepentido. Este Hyo, el que había descubierto su verdadero ser en los ojos de una camarera, en callejones olvidados, en templos antiguos, tenía su propia propuesta que hacer. Hyo atravesó el vestíbulo con paso firme, ignorando las miradas sorprendidas de empleados que llevaban semanas sin verlo. El personal de seguridad, reconociéndolo inmediatamente a pesar de su ausencia, inclinaba la cabeza a su paso con una mezcla de respeto y curiosidad. Señor Park, bienvenido, saludó la recepcionista del piso ejecutivo con una reverencia pronunciada. Su padre lo está esperando. Hyo simplemente asintió, dirigiéndose hacia la imponente puerta de roble que separaba el despacho de Park Sun-min del resto del mundo. Respiró profundamente antes de llamar, consciente de que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. 2 golpes secos. Un breve silencio. Luego, la voz autoritaria que había definido los parámetros de su existencia durante 28 años, adelante. El despacho del CEO de Park Enterprises era un espacio meticulosamente diseñado para intimidar, ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Seúl, recordando constantemente al visitante la posición elevada, literal y figurativamente, desde la que operaba Park Sun-min, muebles minimalistas de diseñadores exclusivos, obras de arte contemporáneo valoradas en millones de wons, y al centro de todo, un escritorio de mármol negro tras el cual se sentaba el hombre que había construido un imperio. Park Sun-min, a sus 63 años, mantenía la postura erguida y la mirada penetrante que lo caracterizaban en las reuniones de negocios más tensas.
Su cabello, ahora completamente gris, estaba impecablemente peinado hacia atrás, y su traje hecho a medida no mostraba ni una arruga. Finalmente decides honrarnos con tu presencia, dijo, sin levantarse, su voz engañosamente tranquila. 2 semanas, Hio. 2 semanas en las que la junta directiva ha cuestionado la estabilidad de nuestra sucesión, en las que nuestros competidores han especulado sobre crisis internas, en las que he tenido que dar explicaciones que no debería tener que dar. Hio cerró la puerta tras de sí y avanzó hasta quedar frente al escritorio. No tomó asiento, esta conversación la mantendría de pie. Buenos días a ti también, padre, respondió con una calma que no sentía. Lamento los inconvenientes que mi ausencia haya podido causar. Los ojos de Park Sun-min se entrecerraron ligeramente, evaluando a su hijo como evaluaría a un adversario en una negociación. ¿Inconvenientes?, repitió con incredulidad contenida. ¿Es así como defines abandonar tus responsabilidades en medio de las negociaciones más importantes que hemos tenido en una década? ¿Desaparecer sin dejar rastro mientras preparamos la adquisición de Jun Technologies? Hio sostuvo la mirada de su padre sin pestañear. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Pensar? Park Sun-min soltó una risa breve y sin humor. Los herederos de imperios no tienen el lujo de pensar, Hio. Actúan. Lideran. Asumen sus responsabilidades. Quizás ese sea precisamente el problema, respondió Hio, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Quizás he estado actuando sin pensar durante demasiado tiempo. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Park Sun-min estudió a su hijo con renovada atención, como si estuviera viendo algo inesperado, algo que requería una reevaluación de su estrategia. Siéntate, ordenó finalmente, señalando la silla frente a su escritorio. Esta vez, no era una invitación sino una orden. Hio permaneció de pie. Prefiero estar así, si no te importa. Su padre entrecerró los ojos, evidentemente desacostumbrado a que sus indicaciones fueran cuestionadas, especialmente por su hijo. Tras un momento de tensión, asintió brevemente. Como quieras. Supongo que esta pequeña rebelión debe tener una explicación. Te escucho. Hio tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Las palabras que pronunciara a continuación determinarían no solo su futuro, sino posiblemente también el de Min Seo y el de miles de empleados que dependían de Park Enterprises. Durante toda mi vida, comenzó, he seguido el camino que trazaste para mí. La escuela adecuada, la universidad correcta, la especialización esperada, el puesto predeterminado en la empresa. Nunca cuestioné si era lo que yo quería, porque asumí que mi deber era continuar tu legado. Park Sun-min lo observaba impasible, su rostro una máscara impenetrable de control emocional. Estas 2 semanas, continuó Hio, me han mostrado una vida diferente. Una vida donde las decisiones no se toman basadas exclusivamente en el valor de mercado o el retorno de inversión, sino en lo que realmente importa, conexiones humanas genuinas, pasiones auténticas, propósito personal. Poesía, interrumpió su padre con desdén. Filosofía barata de quien nunca ha tenido que preocuparse por cómo pagar sus cuentas, porque alguien más ya se encargó de asegurar su futuro. Las palabras golpearon a Hio como un latigazo, pero se mantuvo firme. Tienes razón. He sido privilegiado. Y es precisamente ese privilegio el que me permite ahora tomar esta decisión. Sacó de su maletín una carpeta y la colocó sobre el escritorio. Mi propuesta. Park Sun-min miró la carpeta con desconfianza, sin hacer ademán de tomarla. ¿Propuesta? Para mi continuidad en Park Enterprises, clarificó Hio. Esto captó la atención de su padre, quien finalmente tomó la carpeta y la abrió. A medida que leía, su expresión oscilaba entre la sorpresa, la incredulidad y algo que podría interpretarse como respeto reluctante. Estás pidiendo la dirección completa de la Fundación Park, dijo finalmente, levantando la mirada. La reestructuración del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Un fondo de inversión específico para proyectos comunitarios y sostenibles. Hizo una pausa,
evaluando las implicaciones. Y la reducción de tus responsabilidades operativas en las divisiones principales. Así es, confirmó Hyo. Mantendré mi posición en la junta directiva y mi participación en decisiones estratégicas clave. Pero quiero dedicar mi energía a áreas donde pueda generar un impacto positivo directo, no solo en nuestra cuenta de resultados, sino en las comunidades donde operamos. Park Sun-min cerró la carpeta lentamente, sus dedos tamborileando sobre ella mientras consideraba lo que acababa de leer. ¿Y si me niego? La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Hyo había anticipado este momento, había ensayado su respuesta durante la noche en vela. Entonces presento mi renuncia, efectiva de inmediato, respondió con voz firme. Venderé mis acciones gradualmente para no afectar el valor de mercado. Y comenzaré mi propio camino, separado del nombre Park. Los ojos de su padre se estrecharon peligrosamente. ¿Me estás chantajeando, Hyo? Te estoy ofreciendo una alternativa que nos beneficia a ambos, corrigió él. Mantienes a tu heredero, la continuidad familiar que tanto valoras, la estabilidad que tranquiliza a inversores y accionistas. Y yo obtengo la libertad de desarrollar aspectos del negocio que han sido históricamente desatendidos pero que representan el futuro de las corporaciones globales. Un silencio pesado se instaló en la oficina. Park Sun-min se levantó lentamente y caminó hacia los ventanales, dando la espalda a su hijo mientras contemplaba el imperio que había construido ladrillo a ladrillo, negociación a negociación. ¿Qué ha cambiado?, preguntó finalmente, su voz extrañamente suavizada. ¿Qué ha ocurrido en estas 2 semanas para transformar al heredero ejemplar en esto? Hizo un gesto vago hacia Hyo. Hyo consideró cuidadosamente su respuesta. Mencionar a Min Seo en este momento sería un error estratégico, su padre la vería como una distracción, un capricho pasajero. La verdad era más compleja. He visto el mundo desde una perspectiva diferente, respondió finalmente. He experimentado la vida fuera de nuestra burbuja de privilegio. Y me he dado cuenta de que tenemos el poder y los recursos para hacer mucho más que simplemente acumular riqueza y poder. Se acercó a su padre, situándose junto a él frente a los ventanales. Ambos contemplaron por un momento el horizonte de Seúl, una ciudad que la familia Park había ayudado a construir y moldear. El mundo está cambiando, padre, continuó Hyo. Las nuevas generaciones exigen más de las empresas, responsabilidad social, sostenibilidad, propósito más allá del beneficio. Si Park Enterprises quiere mantenerse relevante en las próximas décadas, debe adaptarse a esas expectativas. Lo que propongo no es idealismos juveniles, es estrategia de negocio a largo plazo. Park Sun-min permaneció en silencio, su reflejo en el cristal revelando una expresión contemplativa que raramente mostraba. Siempre te enseñé a negociar desde una posición de fuerza, dijo finalmente, volviéndose para enfrentar a su hijo. Parece que has aprendido bien. Demasiado bien, quizás. Hyo no respondió, esperando pacientemente mientras su padre regresaba a su escritorio y volvía a abrir la carpeta. Necesitaré tiempo para considerar esto adecuadamente, dijo Park Sun-min, su tono nuevamente profesional. Mientras tanto, espero que regreses a tus responsabilidades actuales. La junta directiva se reúne mañana, y tu ausencia ya ha causado suficientes especulaciones. Hyo asintió, reconociendo que era lo máximo que podía esperar por ahora. Era un primer paso, una grieta en el muro aparentemente impenetrable de la voluntad de su padre. Hay algo más, añadió antes de dirigirse a la puerta. Independientemente de tu decisión, hay aspectos de mi vida personal que no están abiertos a negociación. Por primera vez, estoy construyendo relaciones basadas en quién soy, no en mi apellido o posición. Espero que lo respetes. Park Sun-min levantó la mirada de los documentos, estudiando a su hijo con renovado interés. ¿Hay algo específico que deba saber? No por ahora, respondió Hyo con cautela. Solo quería dejarlo claro. Su padre asintió lentamente. Has cambiado, observó, y por primera vez, no parecía haber reproche en su voz, sino una extraña mezcla de desconcierto y, posiblemente, respeto. He crecido, corrigió Hyo.
no es lo mismo. Cuando salió del despacho, sentía como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. La batalla no estaba ganada, ni mucho menos, pero había establecido los términos del conflicto en sus propios términos. Era un comienzo. Su teléfono vibró con un mensaje mientras esperaba el ascensor. Era de Min Seo. ¿Cómo ha ido todo? Estoy pensando en ti. Hyo sonrió, sintiendo una calidez expandirse en su pecho ante aquellas simples palabras de apoyo. Respondió rápidamente, mejor de lo esperado. ¿Podemos vernos esta noche? Tengo mucho que contarte. La respuesta llegó casi instantáneamente, mi turno termina a las 8. Te espero donde siempre. Guardando el teléfono, Hyo entró en el ascensor. Mientras descendía los 72 pisos, observaba su reflejo en las paredes espejadas. Vestía el mismo tipo de traje impecable que había usado durante años, pero el hombre que le devolvía la mirada era fundamentalmente diferente. Más definido, más auténtico, más, él mismo. Esa noche, cuando el reloj marcaba las 8:15, Hyo esperaba nerviosamente frente al restaurante donde Min Seo trabajaba. Había cambiado su traje formal por ropa casual, más acorde con el encuentro que anticipaba. En sus manos sostenía un pequeño paquete envuelto en papel artesanal. Cuando la vio salir, el corazón le dio un vuelco. Min Seo lucía agotada después de su turno, con mechones de cabello escapando de su coleta y ojeras apenas perceptibles bajo sus ojos. Para Hyo, nunca había estado más hermosa. Hola, saludó ella con una sonrisa tímida, como si de repente fuera consciente de la brecha que existía entre ellos ahora que conocía su verdadera identidad. Hola, respondió él, igualmente inseguro sobre cómo proceder después de las revelaciones del día anterior. ¿Caminamos? Min Seo asintió, y ambos comenzaron a andar sin rumbo fijo por las calles del barrio. Durante varios minutos, caminaron en un silencio incómodo que contrastaba dolorosamente con la fácil complicidad que habían compartido hasta entonces. Hablé con mi padre hoy, dijo finalmente Hyo. Min Seo lo miró de reojo. ¿Y cómo fue? Diferente a lo que esperaba. Le presenté una propuesta para redefinir mi rol en la empresa, enfocándome más en responsabilidad social y menos en operaciones corporativas tradicionales. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Es un primer paso hacia una vida más auténtica. ¿Y él lo aceptó?, preguntó Min Seo con genuina curiosidad. Está considerándolo. Lo cual, conociendo a mi padre, es prácticamente una victoria. Hyo sonrió levemente. Nunca antes había cuestionado seriamente sus planes para mí. Creo que mi desaparición y mi nueva postura lo han tomado por sorpresa. Se detuvieron frente a un pequeño parque, apenas iluminado por farolas dispersas. Min Seo se sentó en un banco y Hyo la siguió, manteniendo una respetuosa distancia entre ambos. ¿Sabes? Toda la noche estuve pensando en nuestra situación, dijo Min Seo, mirando hacia el cielo nocturno apenas visible entre los edificios. En lo diferentes que son nuestros mundos, en lo improbable de todo esto. Hyo sintió que su corazón se contraía dolorosamente, anticipando una despedida. Y llegué a una conclusión, continuó ella, volviéndose para mirarlo directamente. No me importa. ¿Qué? Hyo no estaba seguro de haber escuchado correctamente. No me importa que seas Park Hyo, heredero de un imperio corporativo. No me importa que nuestros mundos sean diferentes. Su voz adquirió firmeza. Me importa el hombre que fotografía ancianos jugando Go en callejones olvidados. Me importa quien se emociona con platos sencillos compartidos en puestos callejeros. Me importa quien ve belleza donde otros solo ven lo ordinario. Hyo la observaba, mudo de asombro ante la fuerza y claridad de sus palabras. No será fácil, añadió Min Seo con pragmatismo. Tu familia probablemente me verá como una cazafortunas. Los tabloides nos harán objeto de especulaciones crueles. Nuestros amigos, nuestros círculos, todo tendrá que ajustarse a esta nueva realidad. Lo sé, respondió Hyo, encontrando finalmente su voz.
Y estoy dispuesto a enfrentarlo todo si tú lo estás. Min Seo sonrió, una sonrisa plena que iluminó su rostro cansado. Nunca he retrocedido ante un desafío. No pienso empezar ahora. Hyo acortó la distancia entre ellos y tomó sus manos entre las suyas. Tengo algo para ti, dijo, entregándole el pequeño paquete que había estado sosteniendo. Min Seo lo desenvolvió cuidadosamente, revelando un libro de fotografías artísticamente encuadernado. Al abrirlo, contuvo el aliento. Eran las imágenes que Hyo había capturado durante sus días juntos, impresas en papel de alta calidad y organizadas cronológicamente. Un testimonio visual de su historia compartida. Es hermoso, susurró, pasando las páginas con reverencia. Es solo el comienzo, respondió Hyo. Quiero crear muchos más volúmenes contigo, si me lo permites. Min Seo levantó la mirada del libro, sus ojos brillantes con emoción contenida. Tendríamos que empezar con un título apropiado para este. ¿Qué sugieres? Ella sonrió, esa sonrisa que había cautivado a Hyo desde el primer momento. Refugio en la tormenta, propuso. Porque eso es lo que encontramos el uno en el otro, ¿no crees? En respuesta, Hyo eliminó la distancia entre ellos y la besó, un beso que contenía promesas, esperanzas y la certeza de que, independientemente de los obstáculos que enfrentaran, lo harían juntos. El camino que se extendía ante ellos estaría lleno de desafíos. La familia Park, con sus expectativas centenarias y su influencia formidable. Las diferencias culturales y socioeconómicas que inevitablemente surgirían. Las presiones externas y las dudas internas que pondrían a prueba su compromiso. Pero esa noche, sentados en un banco de parque anónimo en un rincón olvidado de Seúl, nada de eso parecía insuperable. Tenían algo que ni el dinero de los Park ni las tradiciones arraigadas podían comprar o dictar, una conexión auténtica, forjada no en salones de lujo o negociaciones corporativas, sino en la sencillez de momentos compartidos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, comentó Min Seo mientras regresaban lentamente hacia su apartamento, manos entrelazadas y el libro de fotografías cuidadosamente guardado en su bolso. ¿Qué? Que todo comenzó porque olvidé mi paraguas en casa esa noche. Sonrió, apretando ligeramente su mano. Un simple paraguas rojo cambió nuestras vidas para siempre. Hyo devolvió la sonrisa, pensando en los giros inesperados que había dado su existencia en tan poco tiempo. A veces, las tormentas no vienen a destruir, sino a limpiar el camino para algo nuevo. Mientras caminaban bajo el cielo nocturno de Seúl, Hyo comprendió con perfecta claridad que, independientemente de lo que su padre decidiera sobre su propuesta, independientemente de los desafíos que enfrentaran, había encontrado algo invaluable en Min Seo y en sí mismo, la valentía de elegir su propio camino, de crear su propia historia, de definir el éxito en sus propios términos. Con cada paso hacia el ascensor ejecutivo, Hyo sentía miradas.